oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos una vez más a Revista de Medio Oriente, este espacio en el que Masa Gabriel nos habla de medios de comunicación, judaísmo, temas sobre Israel y el Oriente Medio. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Shana Tova, ¿cómo estáis? Shana Tova, bueno, comenzamos un nuevo año en este espacio en Revista de Medio Oriente en el que te recibimos cada semana y en el que hoy, como marca la tradición en algunos de los casos, vamos a hacer un repaso, un resumen de aquellos temas que más te han llamado la atención en medios de comunicación. Pues yo creo que hemos tenido un año intenso, pero no tan terrible como otras ocasiones. Por ejemplo, hemos tenido las elecciones, iba a decir unas elecciones, no ha habido dos elecciones en Israel, y ha permitido que volviéramos a ver los errores habituales, que es mezclar a todos los ortodoxos, nacionalistas, todo es lo mismo, ese empleo de izquierdas y derechas cuando se habla de la política israelí, que no responde realmente al concepto que tenemos de izquierdas y derechas, por ejemplo, en Europa o en otros países. Se está hablando de otro tema. Las elecciones, hemos comentado en varias ocasiones, fueron una excelente excusa para poder hablar mal de Israel de otras cosas. Por ejemplo, no sé si recordáis, hace poco hablamos de Radio Nacional, que aprovechaba que había elecciones en Israel para invitar a Yehuda Shaul, que es el fundador de Breaking the Silence, y hacer una entrevista completamente amable, en la que no le preguntaban absolutamente nada que pudiera poner en contexto la organización, que ha sido que en varios informes pues se ha visto que no todos sus testimonios son ciertos. De hecho, en uno concretamente decían que solo se habían podido probar 20% de los testimonios. En fin, no quiero entrar en Breaking the Silence ni concretamente en esta entrevista, pero que es algo que hemos podido ver, ¿no? Que como había elecciones se ha aprovechado para hablar mal de Israel, no para informar de las elecciones, sino para difamar al Estado. Pero hay algo interesante en esto de Breaking the Silence que quiero traer, que tiene que ver con un tipo de periodismo y que hemos estado viendo a lo largo de este año, obviamente no solamente desde 5.779, pero lo llevamos viendo muchísimo tiempo, que es cuando se emplean ONGs como fuente, y cuando se emplean como fuente incontestable. La ONG se convierte en esa fuente que nadie pone en duda, como si fuera un no sé, palabra de Dios, ¿no? Lo dice una ONG, tiene que ser verdad, porque una ONG no va a mentir. Sí, una ONG miente perfectamente cuando es parte del conflicto, cuando es parte interesada. Entonces, muchos de los medios de comunicación lo que hacen es que recurren como fuente a esas ONGs, a esas organizaciones no gubernamentales, y aportan es la información que ellos dan. Pero claro, el problema es que tienen que ocultar parte de la información, porque si tú explicas quién es la persona o quién es esa organización con todo el contexto, pues a lo mejor deja de parecer una fuente tan incontestable, deja de parecer una fuente tan fidedigna, y a lo mejor la gente se da cuenta de que tiene intereses concretos en el conflicto. Y doy un ejemplo que escribí, de hecho, un artículo al respecto. En el diario El País publicaban un artículo sobre Omar Shakir, director de Human Rights Watch, y dedicaban toda una pieza para hablar de él como un activista de los derechos humanos, diciendo que él no formaba parte del BDS. El problema es que él ha publicado tweets donde sí hace parte del BDS, y esa parte no la decía. Es decir, los medios, en este caso El País, antes hablábamos de Radio Nacional, pero no solo eso, teníamos también un ejemplo de la agencia EFE, que publicaba un largo artículo dedicado a una exposición
en un kibutz en Israel, al que apenas habían asistido unas 100 personas, hablaban del que llevaba esta exposición, pero no explicaban que formaba parte de una organización antisionista que había hablado para Hamas, que había hecho incluso mofa del holocausto en unos vídeos. Es decir, te ocultan cuando tienen una fuente que viene a decir o a corroborar un prejuicio del periodista o del medio en concreto. Entonces, cuando te traen esa fuente para corroborarlo, no te van a dar la otra, no te van a dar toda la información de esa fuente, porque a lo mejor es que esa fuente no es tan fidedigna, y eso parece como que no lo quieren informar. Y esto yo creo que es uno de los referentes y uno de los grandes problemas específicamente en los medios en español. Es muy difícil encontrar voces diferentes a las que estamos, a las de unas ONGs, a algo de la agencia de la agencia de comunicación de Hamas, que no te explican que forma parte de la propaganda de Hamas, y lo vemos lamentablemente a diario, y es algo que hace que el periodismo no sea tanto periodismo, sino que sea pura y concretamente publicidad de alguna causa, que ese es parte del gran problema. Hace poco, creo que lo hablábamos la semana pasada, veíamos con payasos, por cierto, que dijimos que eran payasos sin fronteras, y no eran payasos sin fronteras. No era así, lo corregimos en nuestro texto. Ah, perfecto. Y veíamos ahí que había una especie de campaña total de promoción de esta organización. Entonces se mueven las organizaciones no gubernamentales, estos organismos que supuestamente se vienen a ayudar a los más desfavorecidos. No siempre es así. Y el periodista tiene que ser un filtro que lo ponga, que mire, que informe, que diga todo lo que pasa al respecto. Tú no puedes dar media información porque esa mitad corrobora tu visión. No puedes. Y esto es uno de los grandes temas. Uh-huh. Aprovechando este resumen, Masa, quería preguntarte acerca de esas marchas del retorno de las que estuvimos hablando durante más de un año, y que no sé si se han continuado produciendo porque ha habido una cierta desaparición en los medios de este asunto, que creo que pueda ser recursivo y haya continuado. No sé si tú has tenido constancia de él. Pues sí, no, siguen en marcha supuestamente. Hay más picos y más altos y más bajos. Lo que ocurre es que, una vez más, estamos hablando de en qué medida interesa cubrir o no. Se siguen realizando supuestamente todavía los viernes, y es interesante porque esto ha sido también gran parte de la información que viene desde creo que de abril de 2018, y que se han cubierto también ocultando parte de la información. Si tú lees las noticias respecto a estas famosas marchas del retorno, parecen unos pacíficos manifestantes a los que los israelíes lo único que se les ocurre es dispararlos a matar, y no es exactamente así. Hay que hablar de que muchas ocasiones, primero ha sido organizada por Hamas, algo de lo que no queda ya la menor duda, porque incluso los medios de Hamas lo han reivindicado, pero bueno, los medios insisten, no es algo civil. En Gaza no se hace nada civil sin que Hamas tenga nada que ver, en fin. Ha habido miembros de Hamas, miembros de la yihad islámica, que han participado, se han vuelto violentas, han lanzado explosivos, granadas, han quemado múltiples, no sé, incontables acres en Israel, porque lanzan explosivos, lanzan globos con incendiarios. Es decir, todo esto se nos ha ocultado. Se ha pagado a los palestinos para que vayan ahí a manifestar, se ha mandado a niños a que intenten romper la verja. Y hay que recordar que los israelíes están en su lado de la frontera evitando infiltraciones.
Infiltraciones cuyo objetivo es matar civiles israelíes, matar israelíes, con lo cual los soldados israelíes están evitando el asesinato de israelíes. Hamas lo está utilizando muy, muy inteligentemente porque tiene a su lado todo el componente, toda esa especie de circo mediático que no pregunta y que apoya uno de los lados, en este caso se casa con una parte del conflicto para vender esa visión. Y, por ejemplo, otra de las cosas que hablábamos de las cosas que se ocultan, cuando te hablan de la marcha del retorno, ahora parece ser que en la marcha del retorno piden un montón de cosas, dicen que se termine la ocupación, que se termine el bloqueo, bla, bla, bla. En principio, bueno, Gaza no está ocupada para empezar, con lo cual, en fin, da igual. La marcha del retorno se llama marcha del retorno porque lo que pide reivindica un derecho que no existe internacionalmente, pero que ellos lo reivindican, que es el de retorno de los refugiados palestinos a Israel. Y esto es muy interesante, que habría que analizarlo, porque estamos hablando de 5 millones de palestinos. No son evidentemente los refugiados. En su momento los refugiados de la Nakba fueron unos 700.000, no todos salieron expulsados, muchos salieron a recomendaciones de los propios líderes árabes que les dijeron: marcharos, vamos a reconquistar esto y volveréis, no habrá más judíos. Algunos salieron huyendo viendo los combates. O sea, hay varios tipos. El caso es que hablamos de unos 700.000, 750.000. Estos refugiados, de los cuales no sé cuál es el número exacto que siguen en vida, por arte y magia de la UNRWA, que es la organización que se ocupa de los refugiados palestinos, se han multiplicado y se han convertido en 5 millones. Recordemos que la ONU tiene 2 agencias para refugiados. Uno es ACNUR, que lidera con todos los refugiados del mundo, no sé de cuántos millones estamos hablando, y se han ocupado desde los inicios en reasentarlos en otras zonas. No heredan la condición de refugiados. Una vez que se han asentado en otro país, pues ya está, ACNUR ha cumplido su labor. La UNRWA es todo lo contrario. Ha conseguido que 750.000 se conviertan en 5 millones. ¿Y cuál es el interés de esos 5 millones? Supuestamente volver ¿a dónde? A Israel. Porque estamos hablando de palestinos, árabes palestinos, que viven en Gaza como refugiados, pero si están en su país supuestamente, o lo que supuestamente será su país, pero están como refugiados. ¿Por qué? Porque se han convertido en un elemento político. Es una carta política, es una carta para ganar el objetivo final, que es la desaparición de Israel como Estado judío. Entonces, si tú inundas el Estado de Israel con 5 millones de palestinos árabes, estás convirtiendo a Israel en un Estado en el que los judíos se convierten en la minoría, que es el objetivo final de organizaciones como el BDS, reconocido por ellos. Y es el objetivo final de la marcha del retorno, con lo cual la marcha del retorno, que te venden como algo tan pacífico, tiene como objetivo terminar con Israel. El concepto de un Estado en el que los judíos son mayoritarios y definen su propio futuro. Y esto es lo que está buscando la marcha del retorno. Al fin y al cabo estamos viendo diferentes estrategias para algo que viene desde antes del 48, que es evitar a toda costa que los judíos puedan tener su derecho a la autodeterminación en su tierra ancestral. Bueno, Masa, estos son algunos de los temas que has acercado a los oyentes de Radio Sefarad aquí en Revista de Medio Oriente. Hacíamos hoy un repaso a lo largo de algunos de ellos y nada, esperaremos a la siguiente semana para conocer nuevos asuntos que te llamen la atención en los medios de comunicación, para volver a traerlos hasta aquí y para que los oyentes puedan conocerlos de tu mano en este espacio, como decía, la próxima semana. Gracias, Masa. Muchísimas gracias a vosotros.